Por favor, ¿me confirman si es que se visualiza? Ok. Bienvenidos a todos a la presente sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de selección por competencias. Ya hemos visto el tema de análisis y perfil de puesto. ¿No? Hemos iniciado este curso a través de la primera sesión que fue Fundamentos de Reclutamiento y Selección. Luego hemos visto cómo hacer un análisis y un perfil del puesto, ¿no? Cómo obtener toda la información que se requiere para analizar un puesto, para luego tener un excelente perfil de puesto. Y es que con el perfil vamos a realizar el proceso de reclutamiento y selección, que es lo que necesita la empresa para poder cumplir sus objetivos, para poder realizar el planeamiento estratégico, ¿sí? Entonces, y el día de hoy vamos a ver el tema de selección. Ya hemos reclutado, ya hemos convocado a todas las personas que tienen las características profesionales, cumplen con el perfil que requiere la empresa. Y ya se ha convocado, se ha identificado en qué sector están, han sido convocadas a través de, si es una selección externa, ¿no? Un reclutamiento externo, entonces se ha hecho con medios externos, ¿correcto? Y si es interno, a través de dentro de la propia organización, ¿correcto? Y vamos a ver el tema ya de selección por competencias, ¿sí? Y para ello vamos a iniciar la clase con la pregunta introductoria sobre qué entienden ustedes por selección de competencias, selección por competencias. Vamos a leer el chat, por favor, van poniendo ahí sus conceptos, también pueden utilizar el micrófono. ¿Qué entienden por selección por competencias? ¿O qué entienden por competencias laborales? Vamos a dar un minuto para que respondan esa pregunta mientras se van conectando más estudiantes aquí en la sala del Meet. Pueden utilizar el chat, también el micrófono. Todos los comentarios contribuyen a que la clase sea más didáctica, más amena, ¿no? Más dinámica. Vamos a leer los comentarios del día de hoy en el chat. Iniciamos en esta cuarta sesión. Alberto Manuel Castillo Pinto nos dice: seleccionar al personal más destacado de todos, en este caso sea por un examen, correcto, si es parte del concepto de selección por competencias. Fabiola Collante nos dice: los conocimientos que una persona tiene que tener al perfil del puesto de trabajo. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar? Lo que ha mencionado Alberto y Fabiola es parte del concepto, efectivamente, de selección de personal, ¿no? Que es lo que se visiona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la empresa, ¿no? Y en razón a ello es que se va a seleccionar al personal que cumple con esas características, ¿sí? Vamos a leer más comentarios. En el chat pueden consignar sus comentarios, por favor. ¿Qué entienden por selección por competencias? ¿Qué son competencias laborales? Vamos a dar 30 segundos más. Hay otro comentario de Liliana Vega, nos dice: la selección por competencias es un proceso que identifica candidatos cuyo perfil de habilidades y actitudes, ojo con estas palabras para todos, habilidades y actitudes. Nos aporta dos palabras muy importantes que vamos a ver en breve en el concepto, ¿correcto? La selección por competencia es un proceso que identifica candidatos cuyo perfil de habilidades y actitudes se alinea con los requerimientos estratégicos de un puesto. Así es. Así es. También el comentario de Liliana, muy acertado, igual Alberto y Fabiola. Muchas gracias por participar, por dar inicio con sus conceptos a la clase del día de hoy. Efectivamente, las empresas hoy en día no solamente están mirando los grados académicos, los títulos académicos de las personas, ¿sí? La selección por competencias va más allá.
Ya no es esa selección tradicional donde se seleccionaba a la gente por sus grados académicos, ¿no? Por dónde había trabajado, qué puestos había ocupado, sino que ahora las entrevistas de selección de personal buscan profundizar aún más, buscan conocer no solamente la parte académica, no solamente la parte de las habilidades técnicas, entiéndase por habilidades técnicas, las habilidades o los conocimientos propios de la labor a realizar. Por ejemplo, una persona que se encarga del mantenimiento de unidades vehiculares, ¿no? ¿Qué habilidades técnicas debe tener? ¿No? Para eso debe ser mecánico, especializado en camiones, por ejemplo, si es que va a reparar camiones, ¿cierto? O si es que va a reparar motores, especialista en la reparación de motores. Esas son las habilidades técnicas, los conocimientos que tiene una persona, ¿correcto? Y que lo lleva a la práctica a través del trabajo que realiza, ¿sí? Pero no solamente hoy en día basta eso, sino que es importante que se conozcan, ¿no?, las habilidades de las personas a mayor detalle, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan vamos a ver el puesto? ¿Sí? Tiene que verse primero el puesto. Por ejemplo, para el puesto de jefe de ventas, ¿no? ¿Qué habilidades debe tener la persona? Debe tener liderazgo, comunicación efectiva, ¿sí? Valores, respeto, empatía. Tiene que saber negociar, poder de negociación, ¿sí? Entonces, hay habilidades, ¿no?, que van más allá de las técnicas, ¿correcto? Y eso también hay que conocerlo, ¿no? La capacidad de resolución de conflictos, por ejemplo. Y para ello las empresas utilizan ya unas preguntas estructuradas para las entrevistas, para encontrar a esas personas que se adecúen, que tienen estos conocimientos, estas habilidades, todo este paquete que requiere la empresa, ¿sí? Paquete de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, ¿sí? Entonces, las competencias laborales vienen a ser el conjunto de ello, viene a ser el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona necesita para desempeñar un trabajo de manera efectiva y eficiente en su trabajo, en su entorno laboral. Estas competencias son cruciales, son importantísimas para asegurar que el trabajador pueda cumplir con todas las exigencias que requiere el puesto, ¿no? Y así contribuir a la estrategia, a la planificación, al logro de los objetivos de la empresa, ¿sí? Y es que las competencias, pues, pueden ser las competencias técnicas, ¿no? Que es lo que les mencionaba, que son los conocimientos específicos y habilidades, ¿no?, que llevan a la práctica. Tenemos las competencias cognitivas, competencias sociales y comunicativas, competencias personales, ¿correcto? Y algo muy importante son las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades blandas. ¿Han escuchado de ese término, habilidades blandas? ¿Alguien podría comentar en el chat, por favor? ¿Qué entienden? Creo que se fue la conexión, ¿sí? Voy a volver a compartir un momento.
Si me confirman, por favor, estábamos en la pregunta acerca de las habilidades blandas. ¿Qué entendían por habilidades blandas, por favor? A ver si lo consignan en el chat. ¿Qué entienden por habilidades blandas? Vamos a leer el chat. ¿Qué entienden por habilidades blandas? Ojo, que dentro de la selección por competencia es importante poner atención a las habilidades blandas que tiene el trabajador, el postulante, ¿sí? Las habilidades blandas, ¿no? son las competencias personales, sociales y emocionales que permiten a una persona interactuar con su entorno, ¿no? De manera efectiva, de manera armoniosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué habilidades blandas podemos encontrar en un postulante? Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Capacidad de comunicarse efectivamente, ¿no? La comunicación efectiva, su capacidad para trabajar en equipo, empatía, resolución de problemas, ¿sí? La adaptabilidad, liderazgo, gestión del tiempo, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, el poder de negociación, son habilidades blandas, ¿sí? Correcto. Entonces, no solamente se debe ver el tema de conocimientos, ¿sí? Si es que sabe, por ejemplo, es especialista, ¿no? En temas de electricidad, si es para un puesto de ingeniero eléctrico, ¿no? Para un electricista, ¿no? Si es que, por ejemplo, conoce el tema de industrias alimentarias para un ingeniero agroindustrial, por ejemplo, ¿no? Sino que ahora el tema va más allá, el tema va por conocer las habilidades que tiene el postulante, ¿no? Las competencias, ¿no? Por ejemplo, las habilidades blandas que he mencionado, ¿sí? Habilidades sociales, el liderazgo, cómo se comunica, su forma de relacionarse, la empatía, la resolución de conflictos, cómo va a reaccionar ante el trabajo a presión, por ejemplo, ¿sí? Vamos a leer el chat. Proactividad, nos dice Fabiola Collantes, correcto, proactividad, ¿sí? Proactividad, hay que ser proactivos, ¿sí? Hay que anticiparnos a lo que podría suceder, ¿sí? Hay que tener siempre esa intuición, ¿sí? De visualizar los riesgos que podría presentarse, por ejemplo, ¿no? O dar siempre la iniciativa para determinado proyecto, ¿sí? Para realizar determinada tarea dentro de la organización, ¿sí? La proactividad es la iniciativa y también visualizar el panorama futuro que podría presentarse dentro de su área, por ejemplo, ¿sí? Vamos a adentrarnos a la clase. El proceso de selección por competencia, veremos el día de hoy, ¿sí? El enfoque por competencias facilita la identificación de las características que hacen del candidato un buen prospecto, orienta la estrategia de búsqueda al segmento donde éste puede encontrarse y facilita el desarrollo de procesos de evaluación estandarizados que aporten conclusiones para la toma de decisiones, ¿sí? Lo que se busca es un buen prospecto, ¿no? Pero para ello usted va a tener que, en principio, determinar, ¿cierto? Va a ser su análisis de puesto. Y en ese análisis de puesto, también, cuando ya obtenga el perfil, ¿no? En ese perfil tiene que estar consignado qué habilidades duras, qué habilidades blandas debe tener el nuevo integrante que se está contratando, ¿sí? Requisitos, ¿no? Por ejemplo, Excel, ¿no? Word, ¿no? Manejo de ofimática en general, ¿no? Conocimiento en la ley de seguridad y salud en el trabajo, especialista, ¿no? En recursos humanos, ¿no? Esas son las habilidades técnicas, ¿sí? Pero también hay que consignar, ¿no? Las competencias laborales de forma íntegra, ¿no? Por ejemplo, trabajo bajo presión, ¿sí? ¿Qué necesitamos en ese puesto? Por ejemplo, ¿no? Trabajo bajo presión, ¿correcto? Poder de negociación, saber negociar, ¿sí? Comunicación efectiva, empatía, valores, respeto, puntualidad, ¿no? Todo el conjunto, ¿no? El paquete de habilidades blandas, paquete de competencias laborales, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a lanzar la pregunta a la clase, por ejemplo, para el puesto de una persona que va a estar dentro de un local, ¿sí?
que va a estar dentro de un local y que va a tener el puesto de vendedor, ¿sí? Vendedor o vendedora, ¿sí? En un local de una cafetería, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué habilidades o qué competencias laborales creen ustedes que debería tener esa persona? Vamos a leer el chat, por favor. ¿Qué competencias laborales tendría que tener una persona que va a laborar, por ejemplo, en un café, ¿no? En atención al público como vendedor, ¿sí? Vamos a leer el chat. El puesto es atención al público, ¿sí? Atención al público, llamémoslo así. Se va a encargar de atender a las personas que van a llegar al local, ¿no? De este restaurante, de este local donde se vende café, desayuno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fabiola Collante nos dice, tiene que tener empatía, ¿sí? Tiene que ponerse en el lugar del cliente, ¿no? Para saber cómo reaccionar en determinadas situaciones. Hay clientes, muchos clientes que de pronto van a llegar a tomarse un café, pero vienen cargados de problemas, de cansancio, vienen molestos, no quieren hablar con nadie, se enfurecen por cualquier cosa, ¿cierto? Y la persona que está atendiendo al público tiene que ser una persona con bastante inteligencia emocional, el manejo de emociones, la gestión de emociones, ¿sí? De pronto le toca a un cliente que está enfurecido porque tuvo problemas personales previo a llegar al local y no le hacen nada en la cafetería, pero él se molesta, se enfurece. Entonces, y empieza por ejemplo, a tirar, ¿no? A tirar una taza, por ejemplo, ¿no? Y que se cae la taza. Entonces, en ese momento, quien está atendiendo al público, pues va a acercarse, ¿cierto? Se va a acercar, va a recoger la taza, ¿no? Y hay dos opciones. Vamos a encontrar a la persona que está en atención al público y que le va a reclamar y que se le va a ir a golpes, ¿no? Porque le tiró la taza, ¿no? Le tiró la taza. O sea, no se la tiró, sino se le cayó de la mesa. Y le va a gritar y va a generar problemas, ¿sí? Y tenemos a la otra persona que está en atención al público que va a empezar, como dice Fabiola, a tener diálogo y comprensión, ¿sí? Quizás lo más prudente va a ser que recoja la taza, ¿no? Que le pregunte cómo está y se retire, ¿sí? Y no entrar a la confrontación. De pronto, si esta persona de atención al público se molesta, ¿no? Todas las personas ante determinado hecho se pueden molestar, ¿no? Si está atendiendo al público y uno de los clientes se porta mal, ¿no? Y a propósito dejó caer la taza en la mesa y derramó el café de pronto, la persona que está en atención al público se puede molestar y no está mal que se moleste porque somos seres humanos. Los seres humanos estamos hechos de emociones, ¿sí? Una persona se puede molestar, sí, pero hay que tener la inteligencia emocional para saber gestionar nuestras emociones, para saber ver en el preciso momento cuando uno se enfurece, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de las reacciones que podamos tener? ¿Sí? Entonces, hay que tener inteligencia emocional, ¿no? En este puesto, por ejemplo, bastante control de emociones, manejo de emociones, empatía, ¿no? Fluidez del diálogo, como dice Fabiola, empatía con los clientes, correcto, proactividad, ¿sí? A eso se refiere la evaluación por competencias, ¿correcto? Vamos a lanzar otra pregunta, por ejemplo, un asistente de recursos humanos, ¿qué competencias laborales que creen ustedes que debe tener un asistente de recursos humanos? Vamos a leer el chat, por favor. ¿Qué competencias laborales creen ustedes que debe tener un asistente de recursos humanos? Imagine usted que usted va a seleccionar a un asistente de recursos humanos el día de mañana. ¿Qué habilidades debe tener esta persona? Vamos a ver. Vamos a leer el chat, participen por favor, a ver si cada uno de los que están en la clase, cada uno de los estudiantes, escribe una palabra por lo menos, ¿sí? Una palabra, ¿qué habilidad o qué competencia debería tener, ¿sí? ¿Qué habilidades debería tener? ¿Qué competencias debería tener
un asistente de recursos humanos? Vamos a leer, por favor, el chat. ¿Sí? Un minuto para respuesta, por favor, consigne su respuesta. Más allá de los conocimientos técnicos, ¿no? De la experiencia que pueda tener, ¿qué habilidades creen ustedes que debe tener un asistente de recursos humanos? A ver si lo consignan. Así sea una habilidad, a ver si cada uno de los presentes da una habilidad en el chat. Tenemos a Ariana, Cristian, Elizabeth, Fabiola, Fiorella, Gerardo, Liliana, Noemí, Yancy y muchos más que se están conectando a la clase. Vamos a dar un minuto, ¿sí? Un minuto para que ustedes puedan consignar una habilidad, ¿no?, que creen que es importante para un asistente de recursos humanos. Ya tenemos el comentario de Cristian, también de Fiorella. Vamos a leer más comentarios. Así sea una sola palabra, una habilidad, ¿no? Si de pronto usted piensa que debe tener empatía, consigne empatía. Si considera que debe ser responsable, considere responsable. ¿Sí? Si considera que debe ser buena gente, ¿no? Honesto, honesto, póngalo a ver para leerlo y vayamos comentando aquí con todos. Tenemos ya el comentario de Fabiola Collantes, nos dice: realizar tareas de reclutamiento y contratación de personal y supervisión del personal. Correcto. Debe tener experiencia en ello. Sí, Fabiola, debe tener experiencia en ello. Sí, sin embargo, también debe tener habilidades, ¿no? Por ejemplo, habilidades blandas. ¿Sí? Debe tener competencias laborales. Correcto, que es lo que estamos justamente viendo hoy. No solamente ver las competencias de las habilidades técnicas, ¿no?, sino también de las, por ejemplo, habilidades blandas que pueda tener una persona, ¿sí? Noemí Juárez Mariño nos dice habilidades blandas. Correcto, así es. Así es. Vamos a leer el comentario de Cristian Solerispa. Nos dice: atención al cliente interno, resolución de problemas. Correcto, eso se llama resolución de conflictos, ¿no? Que está bien ligado a la negociación. En recursos humanos tiene que haber bastante negociación, tienen que saber negociar, tienen que saber en qué momento entrar, ¿no?, a una negociación, ¿no?, en qué momento continuar, en qué momento retirarse de la negociación. ¿Sí? Si es ganar, ganar, perder, ganar, ¿no? Ello va a depender de cada situación que se presente. Tenemos también el comentario de Fiorella Chica González, nos dice: empatía y buena comunicación. Correcto. Empatía y buena comunicación. Correcto. Tenemos luego el comentario de Ariana Nicole Calixto Balbín, nos dice: liderazgo, comunicación y adaptación al cambio. Correcto. Flexibilidad, sí, efectivamente. Así es. Comunicación efectiva, nos dice Liliana Vega. Correcto. Muchas gracias a todos por sus comentarios, efectivamente. Orientación al servicio, nos dice Fabiola Collantes. Sí, orientación al servicio, ¿no? Que se puede entender como amor, ¿no? Pasión por lo que está haciendo, ¿no? Sentirse bien, sentir que está realizando, ¿no?, sus proyectos personales, ¿no? El tema de autorrealización, ¿sí? Que tenga esa predisposición a hacer las cosas con ganas, con actitud, siempre con una sonrisa, si está en atención al cliente. Si está en recursos humanos, también siempre con una sonrisa, ¿sí? Orientación al servicio y la integridad, correcto, así es, ¿no? Esto que han comentado nos sirve para que ustedes puedan entender, ¿no?, con ejemplos, a qué se llama evaluación por competencia, ¿sí? ¿Correcto? Es una evaluación, ¿no? Es una selección integral, ¿correcto? Los procesos de reclutamiento efectivos son aquellos que nos permiten llegar al segmento con el mayor número de candidatos capaces de responder a los requerimientos que deseamos cubrir. Para la selección del colaborador que mejor se ajusta al puesto, se requerirá un proceso de evaluación que permita proyectar de manera más fiable el nivel de ajuste del candidato, ¿sí? ¿Qué es la selección por competencias, no?
El reclutamiento de personal basado en competencias comprende la valoración de competencias nucleares, que son las que hemos visto, requeridas en el candidato para el desempeño adecuado de la función específica de la empresa, ¿sí? Aquí se ve un esquema, un mapa donde se puede visualizar lo que hemos conversado en la parte introductoria, ¿correcto? Habilidades, ¿no? Estas competencias laborales están agrupadas bajo dos categorías, ¿no? Por ejemplo, habilidades, ¿no? Conocimientos y capacidades técnicas, ¿sí? Tenemos las habilidades técnicas en la parte verde, ¿sí? Que es todo lo que el colaborador, pues, ha adquirido, ¿no? A través de la formación académica, a través de la expertise, ¿sí? Por ejemplo, un asistente contable, su formación académica, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades técnicas, ¿no? Su formación académica, ¿no? Por ejemplo, es titulado, es un contador público colegiado, terminó la universidad, ya se colegió, ha trabajado, ¿no? Como practicante, prácticas profesionales, tiene 2 años de pronto, ya tienen el puesto trabajando 3 años en una empresa anterior, ¿sí? Conoce el manejo de los sistemas contables, de los últimos sistemas contables. Entonces, esas son sus habilidades técnicas, ¿no? ¿Sí? Esas son las capacidades técnicas que tiene esta persona para el puesto de asistente contable, ¿sí? Hasta ahí, por favor, si se entiende, si hay alguna duda, consígnenlo en el chat, por favor, ¿sí? Ahora, la otra parte que se ve ahí, ¿no? La parte que parece, que aparece, ¿no? Debajo, que es la parte celeste, ¿no? Ya nos habla de las características de comportamiento, atributos de personalidad y aptitudes individuales, ¿sí? Aptitudes individuales. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo del señor Juan Pérez, ¿no? Vamos a citar nuevamente al trabajador ejemplo, modelo de la clase Juan Pérez, que es el postulante al puesto de asistente contable. Ya hemos mencionado, ¿no? Que este asistente contable ya tiene experiencia en una empresa anterior, domina los sistemas contables, tiene expertise y ya, digamos, tiene todos los conocimientos para el puesto. Esas vienen a ser sus habilidades técnicas, sus conocimientos técnicos. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, sus características de comportamiento, sus rasgos de personalidad, sus aptitudes? ¿Sí? Eso también se debe evaluar, ¿no? Por ejemplo, el señor Juan Pérez, postulante asistente contable, ¿no? De pronto es líder, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque de pronto va a tener auxiliares contables a su cargo, ¿no? Habilidad de trabajo en equipo, ¿no? Excelente. Comunicación efectiva, ¿no? Perfecto, ¿no? De pronto es un asistente contable que con frecuencia tiene que presentar, ¿no? Informes, documentos a la gerencia, tiene que saber comunicar, ¿correcto? ¿Sí? Trabajo bajo presión, ¿no? De pronto en los cierres contables va a tener que trabajar bastante para entregar los informes, los estados financieros, todo a tiempo, ¿sí? Trabajar en contabilidad bajo presión. El error en un número, ¿no? Podría llevar a la empresa a tener multas con SUNAT, omitir alguna declaración también, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, por favor, todo claro con respecto a este tema de evaluación de las competencias laborales. Sí, por favor, me consigne en el chat, por favor, si es que todo está claro. Sí, por favor. Recuerde usted que las competencias, ¿no? Laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona necesita para desempeñar su trabajo, ¿sí? Tenemos las habilidades técnicas, sus conocimientos, su expertise y también su personalidad, ¿no? Sus rasgos de personalidad,
¿sí? La forma como se comunica, su capacidad de liderazgo, su capacidad de resolución de conflictos, ¿sí? Los atributos de su personalidad. ¿Cómo es esa persona? ¿Sí? De pronto es excelente en lo que hace, tiene conocimientos, tiene maestría, tiene especializaciones, tiene 20 años de experiencia, etcétera, pero es conflictivo. Nunca se lleva bien con sus compañeros y siempre genera problemas. Entonces, no tiene capacidad de trabajo en equipo. De pronto no está abierto a recibir o considerar las ideas de los demás. Es muy cerrado en sus ideas. O no le gusta interactuar, no es poco social de pronto. Entonces, todo ello se tiene que evaluar, ¿correcto? Existen personas individualistas, correcto, ¿sí? Personas que no les gusta trabajar en equipo, ¿sí? Y que tendrán que buscar un trabajo donde tengan que realizar sus funciones solos, pues, ¿no? Correcto. Hay puestos donde no se trabaja mucho en equipo, pero es complicado encontrarlos, ¿correcto? Hasta ahí, por favor, todo claro. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden consignarlo en el chat. Vamos a avanzar entonces. ¿Sí? Habilidades, conocimientos y capacidades técnicas, recuerda, ¿sí? Más características de comportamiento, atributos de personalidad y aptitudes individuales. Hablaremos ahora de las habilidades, conocimientos y capacidades técnicas. Por un lado, se comprueban sus conocimientos y aptitudes para la ejecución de su rol técnico, dependiendo del área y la labor que va a realizar. Estas destrezas pueden comprender las siguientes habilidades: conocimientos, por ejemplo, de contabilidad, habilidades para operaciones de negocio, habilidades de venta, destreza para las tecnologías de información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se considera mucho en el tema de habilidades, conocimientos y capacidades técnicas la expertise que pueda tener el postulante realizando determinada tarea. Ya ha trabajado en otras empresas de pronto, tiene 5 años de experiencia, ver qué funciones realizó. Y hay empresas que se quieren asegurar mejor respecto a lo que van a contratar y generan, por ejemplo, pruebas de habilidades técnicas, ¿no? De conocimiento respecto a determinada materia, ¿no? ¿Sí? Conocimientos a las funciones, ¿no? De las funciones que va a realizar, ¿sí? Correcto. De pronto, si es un asistente contable, como hemos estado viendo, o un asistente de recursos humanos, la empresa le va a tomar una prueba de entrada, ¿no? Respecto al tema. Podría ser para medir, ¿no? Sus conocimientos, capacidades técnicas, ¿correcto? Características de comportamiento, atributos de personalidad y aptitudes individuales. Por otra parte, se observan actitudes y reacciones ante situaciones en trabajos anteriores. Entre los ejemplos de competencias actitudinales, se pueden mencionar algunas de las siguientes características. Por ejemplo, ¿qué características de comportamiento, atributos de personalidad y aptitudes individuales podemos mencionar? Capacidad analítica, flexibilidad, creatividad, capacidad de liderazgo, habilidades de comunicación, destrezas para la resolución de conflictos. Y estos puntos son los más importantes y que son súper requeridos y valorados por las empresas. ¿Sí? Y es que en realidad pues las empresas perfectas no existen. El paraíso en las empresas no existen. Las empresas perfectas no existen. Las empresas siempre van a tener problemas en operaciones, problemas logísticos, problemas en las distintas áreas. ¿Sí? No existen las empresas perfectas. Sin embargo, sí existen las empresas que día a día se esfuerzan por ser mejores. Y ahí en ese esfuerzo, ¿no? Están todos los trabajadores que tienen que tener habilidades, ¿no? Habilidades que van desde la resiliencia, por ejemplo, su capacidad de afrontar las situaciones difíciles, ¿sí?
la adaptabilidad, flexibilidad, liderazgo, ¿sí? Su forma de afrontar los distintos problemas que se van a presentar en su área. Entonces, a eso se refiere el tema de características de comportamiento, atributos de personalidad y aptitudes individuales, ¿correcto? Vamos a avanzar. Beneficios de la selección por competencias. ¿Qué beneficios creen ustedes que le trae a la organización una selección por competencias? Vamos a consignarlo en el chat, por favor. ¿Qué beneficios creen ustedes que tiene una empresa que hace una correcta selección por competencias? Utilicemos el chat, por favor, eh, sobre el tema de qué beneficios creen ustedes que tiene la selección por competencias para la empresa. Ok, vamos a leer el comentario de Alberto Manuel Castillo. Nos dice, sí, si hay un puesto de trabajo, esa persona cumple con todas las capacidades. Correcto, también de eso se trata, ¿sí? Los beneficios es que la empresa, por ejemplo, si selecciona a la persona correcta, considerando las competencias, lo que va a pasar es que esa persona va a durar más en la empresa. Se va a reducir, por ejemplo, la rotación de personal. Se va, por ejemplo, a mejorar el trabajo en equipo. La empresa va a poder cumplir con sus objetivos, con las tareas encomendadas. Sí, va a tener los resultados esperados del puesto. Esa persona que está quedando seleccionada, por ejemplo, va a tener la capacidad de resolver los problemas, conflictos que se le presenten dentro de su área. Va a poder aportar más de lo que exige la empresa. Tiene una orientación hacia el trabajo, amor por lo que hace, ¿correcto? Pero además, esa persona que queda seleccionada se va a sentir motivada porque conoce con claridad qué es lo que espera la empresa de él o de ella, ¿no? Y él sabe hacia dónde está yendo, se siente bien porque está desarrollando, ¿no?, su perfil profesional, está desarrollando, por ejemplo, eh,
está haciendo, por ejemplo, ¿no?, la autorrealización, ¿sí?, de su proyecto personal, profesional, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere. Esos beneficios son los que se producen, ¿no?, cuando se hace una correcta selección por competencias. Hay beneficios para la empresa y hay beneficios para el trabajador, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, ¿qué ventajas, ¿no?, genera la selección por competencias? Enfoque de habilidades y competencias, evaluación más objetiva, ¿no? Lo objetivo es aquello que tiene una evidencia, ¿sí? Eso es lo objetivo. Lo objetivo, ¿no?, tiene una evidencia, tiene un sustento. Retención de talentos, ¿correcto? Los mejores talentos son seleccionados por competencia y estos mejores talentos van a tener una amplia, ¿no?, permanencia dentro de la organización, ¿sí? Tenemos el enfoque en habilidades y competencias. Los métodos tradicionales de selección de personal suelen centrarse en la experiencia laboral y la formación académica del candidato. La selección por competencias, en cambio, se centra en evaluar las habilidades, conocimientos y competencias específicas que un candidato necesita para desempeñar una función determinada en la organización. Evaluación más objetiva, ¿no? ¿Por qué es más objetiva? ¿No? Los métodos tradicionales a menudo se basan en la opinión subjetiva de los entrevistadores y pueden estar influenciados por factores no relacionados con las habilidades y competencias del candidato. Por su parte, la selección por competencias laborales proporciona un marco claro para evaluar a los candidatos de manera objetiva y justa. Identificación de brechas de habilidades. La selección por competencias también se puede utilizar para identificar brechas de habilidades en los empleados existentes y diseñar planes de formación y desarrollo para ayudar a mejorar sus habilidades y competencias, ¿sí? Lo que les mencionaba, ¿no?, la retención de talentos, ¿correcto? Los procesos de selección por competencias también pueden ayudar a retener el talento existente al proporcionar oportunidades claras de desarrollo profesional y avance en la organización. ¿Cómo realizar un proceso de selección por competencias? Entre las acciones de reclutamiento y selección por competencias, existen ciertos pasos necesarios que todo equipo de recursos humanos debe considerar. Tenemos 4 fases para la elección de talento humano basado en competencias. ¿Cuáles son estas 4 fases? La primera, ¿no? La primera es establecer las competencias requeridas, ¿sí? ¿Dónde va a establecer esas competencias requeridas? Las va a tener que establecer en su perfil de puesto, ¿sí? El perfil de puesto tiene que ser íntegro, tiene que ser integral, tiene que considerar también el tema de las competencias requeridas, las habilidades técnicas, ¿no?, los atributos a la personalidad, tiene que considerarlos, ¿correcto? Si se establece debidamente, ¿no?, va a ser su principal guía y usted va a poder hacer una mejor selección, ¿sí? Establecer competencias requeridas. La mejor forma de conseguirlo es involucrando a distintos miembros de la organización. Ya le hemos visto, ¿no?, que para hacer un análisis de puesto, ¿no?, se debe considerar a quienes están involucrados en el área, ¿no? Directivos, gerentes de recursos humanos, manager del equipo, ¿no?, manager de la empresa. También se puede contratar a empresas externas especializadas en la labor. La idea es crear un mapa de habilidades, los conocimientos y las actitudes adquiridas por el candidato previamente, además de aquellas que puede desarrollar en la empresa, ¿sí? A eso se refiere con establecer las competencias requeridas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el puesto de asistente de recursos humanos, ¿qué competencias requeridas debe tener, ¿no? Habilidades técnicas, conocimientos en programas contables, ¿no? Experiencia, por ejemplo, de 2 años en el puesto, ¿no? ¿Correcto? Conocimientos en costos y presupuestos, conocimiento en elaboración de estados financieros. Esas son las habilidades técnicas. Atributos de la personalidad, capacidad de resolución de conflictos, ¿no?, empatía, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, ¿sí?
Ahora, el tema de las habilidades técnicas, ¿cómo los identifican, no? A través de los certificados de estudio, de pronto, ¿sí? A través de las recomendaciones de su trabajo anterior, de pronto a través de algún examen técnico práctico que pueda realizar el postulante, ¿sí? Es fácil conocer las habilidades técnicas de una persona, es fácil. Ahora, lo más difícil es conocer los atributos de su personalidad. ¿Cómo se da cuenta usted durante la entrevista si esta persona, por ejemplo, tiene comunicación efectiva, si tiene la capacidad de resolver conflictos, si tiene la capacidad de negociación? ¿Cómo se da cuenta? ¿No? Eso es lo más complicado. Más adelante, en esta clase, les voy a proporcionar un modelo de entrevista por competencias, ¿sí? Para que lo puedan tener, ¿no? Y si gustan, lo adaptan a su empresa, ¿correcto? También vamos a conversar aquí algunas preguntas que se hacen durante la entrevista por competencias, ¿sí? Que básicamente tiene como premisa la casuística, ¿no? Como guía principal. Hacer preguntas a los candidatos, ¿no? Sobre distintas situaciones, de cómo fue que las resolvieron en trabajos anteriores, ¿no? Y a través de test también, ¿no? Hay test que permiten evaluar esto, ¿no? Por ejemplo, los test de personalidad también, ¿sí? Vamos a avanzar. Diseñar y redactar la descripción para el rol, ¿no? Luego del primer paso se debe crear la descripción del puesto de trabajo basada en la selección por competencias. El equipo de reclutamiento tiene que proponer, diseñar y redactar las cualidades que se están buscando en un candidato, enfatizando las competencias nucleares y reduciendo la importancia de los certificados o grados académicos. Esto posibilita que los candidatos sepan cómo comunicar sus ventajas competitivas para que su candidatura resalte, lo que ayuda a ganar tiempo en el proceso de reclutamiento, ¿correcto? Incluir las pruebas de preselección. ¿Sí? Antes de llegar a la entrevista hay que hacer algunas pruebas filtro, ¿no? Por ejemplo, un paso efectivo en la selección por competencias consiste en la elaboración y aplicación de pruebas de preselección. Estas son evaluaciones objetivas que buscan valorar las habilidades cognitivas, ¿no? El tema de conocimientos, las aptitudes, los rasgos personales y las habilidades técnicas de un candidato mediante la ejecución de test estandarizados, ¿sí? Por ejemplo, para ver los rasgos de la personalidad, de pronto se utiliza un test de personalidad. Hay test bastante usados, ¿no? En las empresas, ¿no? Que son, por ejemplo, a veces te vienen varias preguntas, ¿no? De pronto puede ser un examen para medir los conocimientos, ¿no? Un examen teórico, ¿sí? Distintos test que te van a ayudar a hacer el primer filtro, ¿no? Tanto para las habilidades técnicas como para los atributos de la personalidad. Realizar entrevistas basadas en competencias, ¿sí? Las entrevistas deben contener preguntas abiertas, ¿no? Que propicien el uso del método STAR. Recuerda esa palabra STAR, ¿qué significa, no? Tiene que tener presente la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿no? Mediante estas preguntas, los candidatos pueden aplicar sus reacciones en escenarios vividos previamente o en situaciones hipotéticas para entender cómo reaccionarían bajo ciertas circunstancias. Algunos ejemplos de preguntas en una entrevista de selección por competencias pueden ser los siguientes, ¿no? Por ejemplo, la premisa es ver el tema de casuística, cómo es que afrontaron distintas situaciones en sus empleos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta que se puede hacer, que encontramos en la presentación, es: ¿has recibido feedback negativo, ¿no? De algún superior o en algún trabajo anterior? ¿Cómo gestionaste esa situación? El feedback es la retroalimentación al trabajo que realiza una persona. Supongamos el ejemplo del asistente contable que no está haciendo bien su trabajo y la contadora de la empresa le llamó la atención, ¿no?
Juan, no estás haciendo bien tu trabajo, llevas 3 días de retraso para la presentación del informe que se te solicitó, por favor mejora, Juan. Te veo, Juan, que estás con el celular, Juan Pérez, te veo que estás con el celular en horario de trabajo, estás revisando tus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de pronto, Juan Pérez reaccionó mal, ¿no? No, que no me dejan coger el celular, me prohíben usar el celular, yo estoy sobrecargado acá, ¿no? Entonces, cuando Juan Pérez va a ir a la entrevista, ¿no? Por competencia le van a hacer esta pregunta. ¿Ha recibido feedback negativo? Sí, una vez recibí. De la contadora de la empresa que me dijo que no entregaba a tiempo el informe. Ah, mira, ¿y cómo gestionaste, cómo resolviste la situación? ¿Qué respondiste, no? Y Juan Pérez de pronto responde, ¿no? Y le dice, no, es que la contadora me tenía bronca, me tenía cólera, me quería reemplazar, yo no estaba retrasado, me pone muchas funciones, entonces ya ves que hay una respuesta, ¿no? Una respuesta que se podría calificar como conflictiva, ¿no? Que trata de excusarse de mil formas, ¿sí? La otra pregunta que se puede hacer es, ¿cómo has contribuido a la mejora del rendimiento en tu equipo pasado, ¿no? ¿Qué actitudes desarrollarías ante una persona conflictiva de tu propio equipo? ¿Cómo vas a reaccionar, no? Por ejemplo, si es que hay un compañero que siempre llega tarde o que no avanza los informes, no realiza sus tareas y perjudica a todo el equipo, ¿no? ¿De qué forma se puede manejar? ¿Sí? A eso se refiere con las entrevistas basadas por competencias, ¿correcto? Hay varias preguntas, ¿no?, que se pueden hacer en las preguntas basadas por competencias, ¿correcto? Por ejemplo, podemos preguntar cuáles son los objetivos profesionales, personales de una empresa, ¿no? ¿Qué fue lo que le atrajo al puesto al que está postulando, ¿no? ¿Cómo es que trabaja en equipo, ¿no? ¿Qué tan bien lo hace? Se le puede preguntar que describa en 5 palabras sus fortalezas, ¿no? Mencionar 5 fortalezas, 5 debilidades, ¿no? ¿Qué es lo que conoce de la empresa el postulante? También se puede preguntar, ¿no? Entonces, también se le pregunta sobre situaciones que ha vivido en su empresa anterior y cómo es que ha resuelto estas situaciones. Que mencione casos donde él haya aplicado su liderazgo, por ejemplo, ¿eh? De qué forma se mantiene actualizado con sus conocimientos, cómo se visiona en unos cuantos años, ¿no? ¿Qué es lo que aportaría a la empresa? ¿No? Varias preguntas que van a ayudar, ¿no?, a hacer una correcta selección por competencias, ¿correcto? Voy a proyectar un video, ¿no?, de un ejemplo de entrevista por competencia, ¿correcto? Para que nos vayamos adentrando más y puedan entender mejor el tema. ¿Me confirma, por favor, si se visualiza? Entrevista por competencias. 3, 2, 1. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marta? Bien, gracias. ¿Cómo te fue con la dirección? Perfecto, todo bien. Ok. Bueno, Jorge, la razón por la que estás aquí es porque nos encontramos en la búsqueda de un gerente de producción. La posición es un poco desafiante y quiero hacerte unas cuantas preguntas para conocer cómo has manejado este tipo de situaciones en la empresa donde has trabajado. Exacto. Ok, empiezo. ¿En qué condiciones estaba tu equipo antes de que tú lo dirigieras? Porque como viste mi hoja de vida, actualmente estudié en Metales Panamá, también como supervisor de producción. Realmente esta sería una oportunidad de crecimiento para mí, así que te agradezco mucho que me hayas traído esta entrevista. El equipo estaba bastante motivado, había muchos problemas de ausentismo, tardanzas, no se estaban llegando a las metas, entre otras dificultades que encontramos. Okay. ¿Qué hiciste para mejorar ese desempeño? Para poder mejorar esto y cambiar la situación, porque realmente era una situación de urgencia, lo primero que hicimos fue medir todo lo que estaba sucediendo, verificar los procesos que se estaban dando, cómo se estaban haciendo las cosas, reunirnos con cada uno de ellos de manera individual
para conocer cuál era su perspectiva del problema, para que ellos también se identificaran con la compañía y que no sintieran que eran simplemente trabajadores, sino que eran socios de la compañía, socios que ayudan a mejorar el desempeño de la organización. Ok, ¿con quién te apoyaste para plantear esta situación? Me apoyé bastante primero con el gerente general, que me dio luces verdes para los cambios que quisiera introducir, y también con recursos humanos, para poder trabajar todo lo que era el clima organizacional, trabajar en incentivos, para motivarnos un poquito más a poder no solo a llegar temprano, y también alcanzar las metas que tenemos propuestas. Ok, listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, describe una situación laboral que te haya sentido muy tenso, que haya sido muy tensa. Mira, una situación bastante tensa fue en una ocasión que teníamos una entrega súper urgente para un cliente muy importante. Realmente nosotros tenemos un periodo en el que podemos aceptar órdenes, pero por el tipo de cliente que era, y el gerente no quería dejar pasar la oportunidad de mantener a este cliente, tuvimos que aceptar la orden y fue realmente contrarreloj. Fue muy poco tiempo para la cantidad de cosas que ellos requerían. Fue una situación bastante estresante. ¿Y cómo se sintió el cliente después de esto? Bueno, el cliente al final quedó muy satisfecho con el trabajo. Le dijimos también que era una situación única, una especificación, una excepción que estábamos haciendo para él, pero al final quedó muy satisfecho con todo el trabajo que se hizo. Ok, ¿has cambiado el proceso en base a esta situación que les ocurrió? Sí, más que nada en la parte de prioridades para el gerente, que entiendo un poquito también a los colaboradores. Para ese momento tuvimos que trabajar muchas horas extras. Tomó un tiempo poder convencer a los colaboradores de esto, pero al final todos aceptaron y todo el mundo, que además el cliente, todo como organización quedamos bastante contentos con el resultado, pero se establecieron nuevos procesos, los procesos de tiempo extra para cada uno de los colaboradores, para que si hay una orden de este tipo, establecimos nuevas formas de pagarles, nuevas formas de incentivarlos, nuevos premios para los que más horas extras metieran para este tipo de situaciones, pero que fuesen esporádicas, que no todo el tiempo como organización podíamos recibir trabajos como este. Ok, listo. Muchas gracias, Jorge. Creo que es todo por ahora. Yo te estaría llamando para una segunda entrevista, ya sería con el gerente del área. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Un gusto. Estuvieron atentos al video, ¿sí? Vieron la entrevista, ¿correcto? ¿Qué podrían decir respecto a esta entrevista por competencias? ¿Qué conceptos pueden rescatar? A ver, vamos a leer el chat, por favor. Si hacer un ejemplo corto de una entrevista corta por competencias, las entrevistas por competencias de pronto tienen muchas más preguntas, ¿sí? Ya va a depender de cada equipo de selección, ¿no? Sin embargo, hemos visto un ejemplo corto, práctico, ¿no? Para poder explicarlo aquí en la clase. Como vemos, en entrevistas se identificó a Jorge como un postulante, ¿no? Que ha resuelto distintas situaciones dentro de su empresa, casos que se le presentaron y que los resolvió oportunamente, ¿correcto? En el primer caso que resolvió, por ejemplo, ha sido un líder que consideró, ¿no?, las opiniones de su equipo, que lo reunió y juntos encontraron la solución. Se podría hablar de que se puede distinguir, que se puede calificar como un líder participativo o democrático, ¿correcto? Eso suma siempre en las organizaciones. Y luego supo resolver una situación bajo presión, ¿no? Siempre poniendo como prioridad al cliente, ¿no? Nos da a entender de que tiene orientación de servicio, ¿no? De que ama lo que hace, ¿correcto? Y no solamente resolvió la situación, sino que fue más allá, porque implementó mejoras a raíz de ese problema que hubo con el cliente, ¿no? Y encontró la solución. Entonces, esa casuística, ¿no?, y la naturalidad con la que él la conversa se convierte en, ¿no?, en una evidencia de que realmente es un buen elemento para la organización y que cumple, ¿no? Por ejemplo, los atributos de personalidad de liderazgo, ¿no? Trabajo bajo presión, ¿sí? Negociación, porque conversó con los trabajadores para convencerlos, ¿no?, de implementar el nuevo proceso. Trabajo en equipo también, ¿sí?
¿Alguien más, por favor, que quiera comentar sobre este ejemplo que hemos visto en el video? Por favor. ¿Qué les pareció el video? A ver, vamos a ver el... ¿Qué más pueden hablar acerca de Jorge, más de lo que les he mencionado? Por favor. Por favor, a ver si lo consignan en el chat. ¿Sí? Les voy a enviar un ejemplo de formato de entrevista por competencia, ¿sí? Lo voy a poner en el chat, por favor, está en un drive. Ingresen, por favor, y me confirman si es que lo pueden descargar. Me confirman si es que lo pueden visualizar, por favor, lo pueden descargar. Estoy enviando otro enlace. A ver, por favor, me confirman para que lo descarguen. Es un formato de entrevista por competencias, un ejemplo que lo pueden aplicar en sus empresas para que implementen este proceso, este nuevo proceso de selección por competencias. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden descargar? Ángel Guevara, prueben en los dos links, ¿sí? Para que lo descarguen. Descárguenlo, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a avanzar. Evalúa los resultados, ¿no? Después de que ya has hecho una correcta selección por competencias, tienes que evaluar los resultados, ¿no? Es momento de evaluar los resultados de esa entrevista para poder decidir qué candidatos pasarán a la siguiente etapa del proceso de selección, ¿correcto? Hay un formato aquí que lo pueden utilizar también, ¿no? Que es el nombre del puesto, contiene la introducción, los datos básicos del postulante, los objetivos de la entrevista, el tipo de entrevista, ¿no? Y técnicas utilizadas, la entrevista, ¿no? Y las conclusiones, ¿sí? El formato que les he pasado, ¿no? En el link, descárguenlo, por favor, ahí van a encontrar información valiosa, pueden copiar ese formato, ¿no? Pueden pasarlo a un Excel o a un Word y pueden utilizarlo en sus empresas, adáptenlo a sus empresas. ¿Cómo medir el impacto de la selección por competencias en una empresa? La selección por competencias es una herramienta valiosa para evaluar el talento de los candidatos y asegurar que estén equipados con las habilidades necesarias para tener éxito en su trabajo. Pero, ¿cómo puedes medir el impacto de la selección por competencias en tu empresa? Aquí vamos a mostrar algunas medidas que puedes tomar, ¿sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, sirve para medir, ¿no? Para saber si es que tu proceso fue efectivo, ¿no? Es el resultado de la tarea. Vas a evaluar constantemente al nuevo trabajador con los distintos métodos propios que tiene cada organización. Cómo está realizando su trabajo, si lo está haciendo bien, está cumpliendo en los tiempos adecuados, cómo se está relacionando con su equipo, el sentido de pertenencia que está teniendo la organización, el nuevo trabajador. Correcto. Esos son indicios, ¿no? Indicios. Sin embargo, más allá de los indicios, ¿no? Como recursos humanos, ¿no? Como área de recursos humanos, se tiene que trabajar en razón a factores objetivos. ¿Y cómo se logra la objetividad en recursos humanos? A través de indicadores de desempeño, KPIs. ¿Sí? Usted en conjunto con todos los jefes, supervisores, gerentes de las distintas áreas de la empresa, tienen que elaborar KPIs de rendimiento.
KPI de productividad individual, de productividad en equipo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Sus KPIs de recursos humanos también. Y esto le va a ayudar a usted a medir, ¿no? Porque usted tiene que hacer métricas, tiene que medir el logro de cada trabajador, hacer las distintas evaluaciones en las distintas áreas. Analiza el desempeño del trabajador. Una forma de medir el éxito de la selección por competencias es a través del análisis del desempeño de los colaboradores. Si las personas contratadas mediante selección por competencias tienen un mejor desempeño en su trabajo y logran sus objetivos de manera más efectiva, esto indica que la selección por competencias ha sido efectiva en la identificación de los mejores candidatos, ¿sí? Por ejemplo, para eso también tiene que hacer una métrica comparativa, ¿no? Y lo puede hacer en puestos donde de pronto aún no se aplicó la selección por competencias, ¿no? Y quien ocupa ese puesto, por ejemplo, fue seleccionado por el método tradicional, ¿no? ¿Correcto? Pero en otro puesto, ¿no? En otro puesto igual, usted ha realizado el proceso de evaluación por competencia. Entonces, ahí hay ingredientes, por ejemplo, para que usted pueda hacer un trabajo minucioso, exhaustivo, de un análisis comparativo, ¿no? Del rendimiento del trabajador que fue seleccionado por el método tradicional versus el trabajador que ha sido seleccionado por competencias, ¿no? Y encontrar esa brecha, esa diferencia, ¿sí? Y este análisis, ¿no? Con KPIs, esta evaluación que usted va a hacer de las competencias, ¿no? No solamente es para los que recién están ingresando, sino para todos. Al nuevo integrante de la organización que usted seleccionó por competencias, tiene que evaluarlo, tiene que ver su rendimiento, sus relaciones interpersonales, cómo se está adaptando a la empresa, ¿correcto? Pero también hay que evaluar a los trabajadores que ya están trabajando en la organización. Y esa evaluación es constante, debe ser periódica, porque se tiene que encontrar las brechas, ¿no? Entiéndase las brechas, aquello que le falta, ¿no? Mejorar, que le falta desarrollar a las personas que están en determinados puestos para desempeñarse mejor. ¿Correcto? Entonces, esto es tarea de recursos humanos. Potenciar las habilidades de los trabajadores es responsabilidad también de recursos humanos. ¿Sí? Vamos a avanzar. Realiza evaluaciones de rendimiento. ¿Sí? Las evaluaciones de rendimientos son otra forma de medir la eficiencia de la selección por competencias laborales. Al incluir preguntas específicas sobre habilidades y competencias en las evaluaciones de rendimiento, puedes identificar si los colaboradores han mejorado en estas áreas a lo largo del tiempo. Si han mejorado en las áreas clave identificadas, esto sugiere que la selección por competencias ha tenido un impacto positivo en la organización. Las encuestas de satisfacción, ¿no? Las encuestas de satisfacción miden también los resultados de la selección por competencias, ¿sí? Son encuestas que pueden ser físicas, electrónicas, ¿no? ¿Correcto? Va a medir la efectividad, ¿no? De esta selección por competencias también, ¿no? Van a ayudar a medir, por ejemplo, también el clima laboral, cómo se siente el trabajador, ¿no? Cómo se siente con respecto al salario emocional que le pueda ofrecer la empresa. El análisis de costos y beneficios, ¿sí? Es importante que usted cuantifique también, pues, los costos de cada proceso de selección, ¿sí? Si le pagó a un portal de empleo, téngalo claro, ordenado, no use un Excel, tenga a la mano esa información y siempre vaya comparando, ¿no? Haciendo el análisis económico respecto a costos y beneficios. Es importante medir el impacto de la selección por competencias a nivel financiero, ¿no?
puedes analizar los costos y beneficios comparándola con los otros métodos de selección de personal. Si la selección por competencias ha resultado en una disminución de la rotación de personal o una reducción en los costos de capacitación y desarrollo, esto puede indicar que la selección por competencias es un método más efectivo y rentable para la organización, ¿sí? Recuerde usted que tiene que hacer un análisis económico, ¿sí? Tiene que llevar un orden, ¿no?, de los costos del proceso de selección. ¿Cuánto fue que gastó en reclutamiento, en selección, de forma ordenada? ¿Correcto? Y también ver el impacto económico que tiene, ¿no?, el resultado de este proceso. Por ejemplo, se dice mucho, ¿no?, que los procesos de selección por competencias reducen costos a la organización versus otros métodos. Por ejemplo, el que fue seleccionado por competencias va a permanecer más tiempo en la empresa. Va a permanecer mucho más tiempo. Hay menos rotación de personal. Y si hay menos rotación de personal, se reduce, ¿no?, gastos. Gastos de capacitación, gastos de inducción, gastos de reclutamiento y selección, ¿cierto? Tiene un impacto positivo, ¿sí? Si se aplica correctamente, tiene muchos beneficios, ¿no?, tanto en el trabajo, en la realización, ¿no?, del trabajo en equipo y también económico para la empresa. Por favor, si tienen alguna consulta, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. Si todo está claro también, pueden dar un like, una manito o un comentario. Si hay dudas, por favor, pueden utilizar el micrófono, el chat, ¿sí? Si tienen algún caso, alguna consulta también. Alberto nos dice todo claro de mi parte, dice. Ok, Alberto, muchas gracias. Vamos a avanzar. Al finalizar la clase, les voy a pasar también los archivos que hemos visto, por ejemplo, en de las primeras sesiones, por ejemplo, el formato de perfil del puesto, y también un formato de incidencias, de reporte de incidencias, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Cómo integrar la selección por competencias en la gestión de talento de tu empresa? La selección por competencias es solo una parte del proceso de selección del talento de tu empresa. Para integrarla con éxito debes considerar cómo se relaciona con otros aspectos clave de la gestión del talento, como la formación y el desarrollo, la evaluación de desempeño, la retención del talento y la promoción interna. La integración efectiva y la selección por competencias de una empresa puede ayudar a tu empresa a atraer y retener a los mejores talentos, mejorar la eficiencia y la productividad y garantizar el éxito a largo plazo, ¿no?, que es lo que veníamos conversando, que tiene varios beneficios, ¿no? Más allá del excelente trabajo que pueda realizar una persona que fue seleccionada por competencias, ¿no?, está el impacto económico en la organización, ¿sí? Porque hay menos rotación de personal, porque de pronto la empresa va a tener menos gastos de capacitación porque está contratando a una persona altamente capacitada en habilidades técnicas y también con excelentes atributos de su personalidad, ¿sí? Resultados, ¿no? Establecer metas, ¿no? Alinea a tus equipos con los objetivos de la compañía y mide su progreso. Esto en tiempo real para tomar decisiones efectivas. ¿Sí? Los trabajadores tienen que estar alineados con los objetivos de la organización. Tienen que estar en esa línea, en ese camino, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, tiene como objetivo principal en el primer semestre del año 2025 incrementar sus ventas en 20%, por ejemplo, el equipo de recursos humanos tiene que estar alineado con la estrategia, con el objetivo. ¿Y de qué forma se alinea? Por ejemplo, haciendo con absoluta responsabilidad cada proceso, identificando las necesidades de capacitación, generando un buen clima laboral, compensando adecuadamente al trabajador, ¿no?, dándole calidad de vida laboral, ¿sí?, reclutando y seleccionando a los mejores candidatos, haciendo un debido proceso de selección por competencias. De esa forma se están alineando, ¿no? Los trabajadores de logística de pronto se alinean, ¿no?, dando lo mejor de ellos, ¿no?, cada día haciendo su trabajo de forma responsable, ¿no?
capacitándose para dar un mejor trabajo, un mejor rendimiento, cumpliendo con la producción, con las entregas, con todo el proceso logístico, ¿sí? Gestionar competencias, identifica las fortalezas y brechas, ¿no? Recuerda usted que la brecha es lo que le falta al trabajador, lo que le falta mejorar para que pueda rendir mejor, ¿no? Según lo que requiere la empresa, ¿correcto? Para eso se tiene que identificar las fortalezas y las brechas. ¿Cómo se identifica? A través de evaluaciones de comportamiento, competencias, ¿no? Y macrocompetencias. Crear KPIs. Los KPIs son unos indicadores, ¿no? Asigna resultados claves a cada persona para alcanzar los objetivos más rápidos. Medir el desempeño. Visualiza el avance de tu equipo a través de gráficas. Todo lo que usted va a hacer en los KPIs, llévelo a un Excel. Haga gráficas, ¿no? Para que tenga la información a la mano, de forma visible, ¿correcto? De forma automatizada. Luego tenemos las tendencias actuales en selección por competencias, ¿sí? La selección por competencias en empresas ha evolucionado con el tiempo y las tendencias actuales reflejan el enfoque en la identificación de habilidades y competencias claves para la toma de decisiones de contratación. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Por ejemplo, el enfoque en habilidades blandas. ¿Sí? Enfoque en habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Lo dijimos en la introducción de la clase, por favor, si alguien estuvo atento. ¿Qué son las habilidades blandas? ¿Pueden utilizar el chat o el micrófono, por favor? ¿No? Las habilidades blandas, ¿no? Son el conjunto de competencias personales, interpersonales y emocionales que permiten a las personas interactuar de manera más efectiva con los demás y manejar diferentes situaciones sociales y laborales, ¿no? A diferencia de las habilidades técnicas son las habilidades duras, los conocimientos, la expertise, ¿sí? Sobre determinada actividad. Eso es una habilidad dura, ¿no? A diferencia de las habilidades técnicas o habilidades duras, las habilidades blandas son específicas, ¿sí? Y están relacionadas con la forma en que una persona se comporta, ¿no? Se comunica y se relaciona en diversos entornos o contextos, ¿correcto? Hasta ahí, por favor, si todo está claro. Si hay alguna duda también pueden utilizar el chat o el micrófono. Tenemos la consulta de Noemí Juárez Mariño, nos dice docente, una consulta si el candidato no tiene su CV documentado ni referencias actualizadas, ¿se procedería a descartarlo? ¿Sería bueno enviar un mensaje solicitando lo que se requiere, ¿no? Bueno, ante el caso de que nos comenta Noemí Juárez, de un candidato que no tiene su CV, pero Noemí, en este ejemplo, el candidato no tiene el CV, o sea, envió el CV pero no lo envió documentado, o se le pidió que lo envíe documentado y aún así no lo ha enviado. Pero él dice tener experiencia, que ha trabajado en varias empresas, pero no tiene un CV. ¿Ese es el caso? En el caso de que el trabajador no tenga su CV documentado, ¿no? Hay que hacer una llamada previa o un mensaje previo, ¿no? Ok, Noemí, lo que te preguntaba es el caso de que nos comentas, ¿no? Sobre este caso, es si es que este candidato no tiene currículum documentado, o sea, lo envió sin los documentos sustentatorios, o usted se comunicó con él, le pidió que lo envíe documentado y aún cuando usted le ha solicitado documentado, no le ha enviado con la documentación. Te comento, docente, lo que pasa es Bueno, que se me ha encargado pues filtrar unos CVs, pero se me indica que sería necesario contactar a alguno de los candidatos en caso no tengan, por ejemplo, adjunto su bachiller, algún diplomado, ese tipo de cosas que complementan un CV, ¿no? Eh,
pero también tengo la opinión de otra encargada que me comenta que no es necesario, ¿no? Simplemente se descartaría el CV. Ok, en este caso hay muchos candidatos que acostumbran a enviar solamente en primera instancia el CV sin documentos. Enviar un CV sin la información que lo sustenta no es malo y no debería ser un motivo para que alguien sea descartado. Y muchos candidatos lo hacen, por ejemplo, porque si usted envía, por ejemplo, con todos los documentos, muchas veces el archivo es pesado e inclusive hay riesgo de que no se envíe correctamente o que a la hora de ser descargado se demore mucho. Y los reclutadores quieren rápido la información, ¿no? Queremos verla de forma rápida, clara, ¿no? Entonces, los archivos a veces pesan mucho con las fotos de los certificados, de los grados, constancia de trabajo, ¿sí? Entonces, yo te sugiero, Noemí, que si es que el postulante no ha enviado los documentos sustentatorios de su CV, le envíes un mensaje o un correo indicándole que por favor remita su documento, ¿no?, debidamente sustentado. Porque por el simple hecho de no pedirlo, puedes perder a un buen candidato. Y el hecho que él lo haya enviado sin documento no significa que sea irresponsable. O no significa que de pronto no tienen los documentos. No podemos suponer cosas sin tener la evidencia. Y la mayor evidencia es solicitarle el CV documentado. Y si no lo envía, ya lo recién lo descartas. Sí, pero en la mayoría de casos lo hacen porque, digamos, no pesa mucho el archivo de pronto. ¿Sí? Y eso a veces podría jugar en contra. ¿Sí? Esa sería la respuesta, Fabiola, que le solicites el CV y que lo envíe documentado y lo revises. ¿Sí? No se puede uno apresurar a juzgarlo de que es irresponsable, que no envió, ¿no? O sea, hay que tener paciencia, hay que tener empatía también. ¿Correcto? Fabiola Collante nos dice, profesor, ¿es necesario que en el CV tengan los teléfonos de referencia de los ex jefes que estuvimos a cargo? Sí, claro, las referencias son importantes, ¿no? Usted, si está reclutando, está seleccionando, tiene que tener el número de teléfono de los jefes, compañeros o supervisores, ¿no? Gerentes anteriores, ¿no?, del postulante, ¿sí? Y si usted está postulando, también consígnelo en su CV. Y si consigna un número de teléfono, llame a esa persona, ¿no? Señor Juan Pérez, usted fue mi supervisor, mire, estoy postulando un trabajo, por favor, lo van a llamar de la empresa tal, de la empresa X, Y, Z, por favor, si lo llaman, esté atento, ¿sí?, para mis referencias. Por ejemplo, ¿no? Avise a la persona que va a dar referencia, no lo tomen por sorpresa. ¿Ok? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces. Que enfoque en habilidades blandas. Ya lo hemos visto, las habilidades blandas sociales como la comunicación, la colaboración y la resolución de conflictos son cada vez más valoradas en los procesos de selección por competencias. Las empresas están comenzando a reconocer que estas habilidades son cruciales para el ambiente de trabajo productivo y positivo, ¿sí? El uso de la inteligencia artificial también, ¿no? Es un tema que cada vez está más presente, ¿no?, en todos los procesos de selección, ¿correcto? Y sirve para analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Por ejemplo, si es que usted tiene 200 CVs, ahí está la inteligencia artificial para ayudarle a filtrar, ¿sí?, para con filtros clave descartar, ¿no?, y dejar aquellos que cumplan con el perfil. Para eso hay distintas herramientas digitales, ¿no?, tecnológicas que lo permiten. Pruebas de habilidades específicas. Las empresas están utilizando test de competencias para medir las habilidades de los candidatos en áreas específicas, como habilidades tecnológicas, habilidades lingüísticas, habilidades de liderazgo, entre otras. Estas pruebas permiten a los empleadores identificar rápidamente a los candidatos que poseen las habilidades necesarias para desempeñarse en el puesto, ¿sí? Entrevistas basadas en habilidades.
Las entrevistas de selección por competencias también están evolucionando para enfocarse más en las habilidades que los candidatos poseen. En lugar de preguntas tradicionales, los entrevistadores están utilizando preguntas situacionales, ¿no? Como es el caso que vimos en el video, ¿no? Casuística que haya afrontado los candidatos anteriormente. Enfoque en la diversidad y la inclusión. Las empresas están reconociendo la importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y están utilizando la selección por competencias para asegurar que se estén considerando candidatos de distintos o de diversos orígenes y habilidades, ¿no? Y para concluir, ¿no? Para concluir la sesión del día de hoy, podemos decir que el método de selección por competencias es altamente efectivo y eficiente para identificar y seleccionar a los mejores candidatos para un puesto. A través de la evaluación de competencias, las empresas pueden asegurarse de que los nuevos colaboradores tengan las habilidades necesarias para desempeñarse en el puesto y contribuir al éxito de la empresa. Además, la selección por competencias también es un proceso justo y transparente que promueve la diversidad y la inclusión en el lugar del trabajo. Entonces, es importante la selección por competencias. Es lo último, lo más moderno que hay ahora. ¿Sí? Ya se dejó de lado lo tradicional que se limitaba solamente a las habilidades técnicas, a la expertise en determinada tarea, en determinado campo. Ahora se evalúa también los rasgos de la personalidad, se evalúa las habilidades blandas, la forma como se comunican las personas, su forma de interactuar, el liderazgo, cómo han afrontado las distintas situaciones que se les ha presentado en su vida profesional, el trabajo en equipo, la negociación que puedan tener, esa capacidad para negociar, ¿sí? Ese amor, esa pasión por lo que hace, ¿correcto? Y eso va a ayudar a que la empresa tenga mejores resultados. Va a tener gente capacitada, gente idónea, gente que está en la línea, alineada con los objetivos de la organización, que van a rendir mejor, ¿sí? Vamos a escuchar a Cristian Soledispa, que está levantando la mano. Cristian, te escuchamos. Creo que se te ha levantado la mano por casualidad, Cristian. Bueno, voy a enviarles, aprovechando estos minutos finales, si hay alguna consulta, por favor, consígnela en el chat. Voy a enviarles los links de los formatos que les mencioné. Sí, un momento. Les estoy remitiendo este link, ¿ya? Es el primer link que estoy enviando es del perfil, es un perfil de puesto de una entidad del Estado, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si lo pueden descargar? Luego les voy a compartir otro link de otro perfil de puesto de una empresa privada, ¿sí? Me confirman también si lo pueden descargar. Y les voy a remitir un... no sé si es que se pueda, si están llegando correctamente, por favor, me confirman. Si los pueden descargar. A ver, voy a volver a enviar los enlaces. Creo que no se puede descargar. Ok, ya, ahí está el primer enlace. Ahora voy a enviar el segundo enlace. Lo que pasa, creo que los links ya no estaban actualizados. El segundo enlace, por favor, me confirman.
Esto ya. Y también les estoy compartiendo un modelo de reporte de incidencias, ¿ya? A ver, por favor, revisen si se puede. Los dos primeros, el primer link, ha sido enviado a las 21:29, es sobre un perfil de puesto para una institución del Estado, el segundo de una empresa privada y el tercero es un reporte de incidencias. Y también les voy a enviar otro modelo de perfil de puesto de empresa privada, ¿ya? Para que lo puedan descargar. ¿Sí? Y por último, les voy a enviar, lo envié al inicio, pero para los que recién se han conectado, el último link es sobre un formato de entrevista por competencias, ¿sí? Para que lo puedan adaptar a sus empresas. Si hay alguna pregunta adicional, por favor, antes de dar por concluida la clase, pueden comentarlo en el chat. Si todo está claro también, hemos visto un tema interesante, evaluación por competencias. ¿Sí? Recuerda que cuando usted haga un proceso de selección de personal, tiene que analizar, tiene que medir, tiene que evaluar sus habilidades técnicas, sus conocimientos, el expertise que tiene esta persona en determinada tarea, en determinado campo profesional. Pero además, ¿no? Y más importante también es que usted analice sus rasgos personales, ¿no? Por ejemplo, su liderazgo, su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad de negociación, su capacidad de empatía, por ejemplo, ¿no? Su orientación al trabajo y evaluar la casuística, ¿no? En las empresas anteriores, los distintos casos que ha vivido esta persona como trabajador y cómo ha solucionado diferentes situaciones. Esto va a ayudar a que usted pueda hacer una correcta evaluación por competencia, ¿sí? Si no hay otra consulta más, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy y los invitamos a la siguiente clase para continuar hablando de estos temas maravillosos de reclutamiento y selección aquí en la institución en ITEC. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por concluida la sesión el día de hoy y nos reencontramos en la próxima clase. Buenas noches a todos.